El tema de elecciones en cualquier país no tiene que ser algo emocional y es la parte que yo creo que estamos teniendo un problema como sociedad. El elegir un mandatario, el elegir un presidente, no se tiene que elegir de una forma visceral. Es algo que tiene que ser con lógica, con entendimiento. Las campañas no son otra cosa más que un proceso a través del cual están solicitando un empleo. Entonces, nosotros, cuando vemos a un político, a un funcionario público que está en campaña, es una persona que está haciendo una entrevista de trabajo. Y tú no puedes contratar a alguien por emoción, debes contratar al más competente. Y una vez que está en el cargo, tienes que evaluarlo de acuerdo a sus resultados, no porque te caiga bien o te caiga mal. Y suelto esta pregunta para ustedes que están viendo y contéstenla, sobre todo si ustedes votaron por Claudia. Imagínense ustedes que en estas campañas Claudia Sheinbaum hubiera sido la candidata del PRI, PAN, PRD y Xochitl hubiera sido la candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos cambiado a las candidatas? Yo te aseguro, y te lo puedo asegurar, que igual hubiera ganado Morena, no Claudia. Hubieran votado por Xochitl, no por Claudia. ¿Por qué? Porque lo que en verdad se promovió en estas elecciones no fue un candidato. Por eso Claudia, si se fijan al principio, quiso como que separarse un poco de Obrador y tratar de mostrar como algo como ella, y pronto se dio cuenta que no le iba a funcionar y comenzó ella a pegarse completamente a el presidente Obrador. Con eso de poner el segundo piso a la 4T, de continuar con la transformación y comenzar a repetir casi frase por frase lo que Obrador decía. La gente que votó, votó por un movimiento, votó por un partido, votó por una propuesta de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que Claudia en verdad no tiene ningún mérito de haber ganado. No, no estoy diciendo eso. Pero en serio, piénsalo un momento. Tú que votaste por Claudia, si tuvieran cambiado los papeles o al personaje principal, al candidato, hubieses votado por el PRI, el PRAN y el PRD o hubieses votado por Xochitl. Piénsalo, piénsalo. Estoy casi seguro que hubiera votado por Xochitl. Pero es el primer punto de reflexión. El segundo punto de reflexión que creo que debemos de considerar es el siguiente. Aquellos que dicen votemos para que tenga todo el control un partido político, no saben en verdad lo que están diciendo. Están pensando que son tan honestos, que son seres de otro mundo, no de la tierra, incapaces de corromperse, incapaces de hacer algo malo y le van a entregar todo el poder a un grupo político, ¿no? Te estás literalmente jugando el destino de un país cuando crees que esa es la ruta. Ahora, podría decir, bueno, ¿y qué pasó con El Salvador? No creo que sea la ruta correcta, darle tanto poder a un solo partido, pero hay mucho más peligro con México que con El Salvador. Ahora, ¿por qué? Les pongo un ejemplo rápido y me quito de ese comparativo. Esa fórmula exacta como la implementó Bukele para terminar con el problema de las pandillas. Si trajéramos esa fórmula exacta, por ejemplo, a México, no podría funcionar. ¿Por qué? Porque los países tienen diferentes características, desde geográficas hasta poblacionales. Se puede implementar el principio o los principios que usó Bukele para México, pero no lo puedes implementar tal cual. ¿Me explico? No, no funcionaría. De igual forma, darle a Bukele y a su partido todo el poder, aunque, repito, considero que no es conveniente, no es saludable, pero el daño que se pudiera hacer en El Salvador es menor comparado con, por ejemplo, México. Haciendo el comparativo a un lado, regresemos a la explicación o al análisis de México. Miren lo que pasó, por ejemplo, con México. Y esto es lo que digo que es muy, muy peligroso. Vean esto, la Cámara de Diputados. Aquí tenemos a Morena. Vean la cantidad contra el Partido del Trabajo, el Partido Verde, después el PAN, el PRI, PRD y aquí abajo queda Movimiento Ciudadano. Considerado que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada, un número menor según la total de asistencia de la sesión, dependiendo si van completamente todos. Entonces,
¿Qué vemos aquí? Solo con los legisladores de Morena no alcanzaría la mayoría calificada, pero si sumamos al Partido del Trabajo y al Partido Verde, entonces sí alcanzamos la mayoría calificada, ¿no? Y también sumamos que Movimiento Ciudadano, que es muy probable que también banque algunas propuestas de Morena, entonces, bueno, vemos que está muy por debajo lo que sería el PRI, PAN, PRD. Bien, ahora, ¿qué pasa con el Senado? Vamos aquí, vean también cómo fue arrollador, ¿no? La cantidad de votos que agarró Morena aquí. Pero veamos aquí entonces esta gráfica. En la Cámara de Senadores se requieren 85 de los 128 legisladores para lograr una mayoría calificada. Ok, Morena sola no le alcanza al partido de Morena, pero si sumamos el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, entonces sí alcanza la mayoría calificada. Esto quiere decir entonces que con esta alianza PRI, PAN, PRD no tienen ninguna fuerza. Y con la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo tienen una mayoría, tienen mucha fuerza. Y esto puede ser muy riesgoso. Esta es una fórmula perfecta para poder tener un gobierno autoritario, para una dictadura. Una fórmula perfecta. ¿Por qué? Porque el partido de Morena ya básicamente militarizó el país, le entregó las aduanas a la Marina, le entregó los aeropuertos al ejército, o sea, le está entregando todo, está poniendo al ejército o a las Fuerzas Armadas en los puntos claves del país, ¿no? Inclusive hasta el tren se lo entregó al ejército. Las dictaduras hacen básicamente eso. Después toma la narrativa, el presidente Obrador, de todos los días controlar el lenguaje político con los medios. ¿A través de qué? De la mañanera, porque como ahora no puede controlar los medios de difusión tradicionales, como prensa, televisión y radio, como no lo puede controlar porque está en las redes sociales, entonces tuvo que crear ese espacio de todos los días el hablar para tomar control, usando obviamente el dinero del Estado para poder hacer eso. Eso se llama tomar control de lo que son los medios de comunicación. Después viene y se fijan y analizan los textos de la escuela, los textos para el nuevo ciclo escolar, tiene esas pinceladas del mensaje obradorista. Y ahora con los diputados y con los senadores van a poder entonces modificar, meter propuestas, modificar la constitución e incluso, porque bueno, ya lo escuchamos que lo quieren hacer, quieren meter mano a la Suprema Corte de Justicia diciendo que son corruptos, etcétera. Entonces, una vez que ellos puedan manejar el órgano legislativo como ellos deseen, básicamente, porque con estas alianzas tienen completo control. Van a poder mandar una ley y el Senado lo va a aprobar. Y de ahí van a poder modificar. Quieren también hacer modificaciones fuertes en el INE y entonces ya no los baja nadie del poder. Es un peligro. No estoy diciendo que va a suceder. Digo, no sabemos qué pueda pasar, pero sí es complicado. Pero dejando eso a un lado, debemos de reconocer algo, y esto es muy importante decirlo. México, y cuando digo México me refiero a sus ciudadanos, votaron por eso. Por eso comencé diciendo que aunque hubiese estado Xochitl, hubiera estado Claudia, y hubieran votado igual, porque están votando por una forma de gobierno, no por la candidata. Entonces, es necesario respetar la voluntad del pueblo. El pueblo quiere eso, hay que respetarlo. Y no quiere decir que la gente sea tonta, no quiere decir que la gente, ahora sí que tengan lo que es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que está enamorado de su verdugo. Es que la gente está apostando a algo que ellos creen que puede funcionar, porque en verdad lo que hizo Obrador no dio resultados. O sea, si usted preguntara cuál ha sido la transformación, no hay transformación. Por ejemplo, si usted pregunta en Salvador, usted ve la transformación en El Salvador, pero en México no la podemos ver todavía. Pero como ha habido mucha promesa, creen que esa continuidad es necesaria. Por eso votaron por la continuidad, lo cual está bien, se puede entender. Entonces, en primer lugar, hay que respetar la voluntad del soberano, como se dice, ¿no? La voluntad del pueblo. Después, reconocer que fueron elecciones que fueron democráticas. O sea, la gente votó libremente, aunque una vez más hubo mucha manipulación por parte del gobierno federal. Pero ese sería un tema para otro video, ya que
a pesar de tanta manipulación como nunca se había hecho, infringiendo tantas leyes, infringiendo la Constitución. Si un presidente ha violado la Constitución en forma sistemática, ha sido Obrador. Creo que aunque Obrador no hubiera hecho tantas cosas ilegales como las hizo, incluso Claudia empezando la campaña mucho tiempo antes, pero a pesar de no haber hecho eso, creo que de igual manera hubiese ganado Claudia. ¿Por qué? Porque fue muy grande el triunfo. Ahora, no sé si se hubieran ganado todas las plazas, todas las gobernaturas, porque recuerden, había en juego 9 gobernadores, 6 los ganó Morena. Esto fue avasallador. O sea, el triunfo de Morena fue sin precedentes. Fue algo que el pueblo habló y habló muy claro. Queremos este sistema de gobierno, queremos la continuidad de esto que Obrador inició. Y eso se tiene que respetar, ya que es la forma en que la democracia funciona. Ahora, no todas las mayorías han tenido la razón. De hecho, hay muchos ejemplos donde la mayoría se ha equivocado. Si tú que votaste por Morena, tú que votaste por Claudia, tú que votaste por esta forma de gobierno, por lo menos deberías de hacerte responsable de tu voto. ¿A qué me refiero con esto? Cada que ese candidato que tú colocaste en ese lugar de privilegio y en ese lugar de servidor público, tú como su jefe deberías de ser el más exigente con ellos. Deberías de no aplaudirle cualquier cosa que haga, no justificarle cualquier falla que cometa, sino que ser muy riguroso y ser muy claro en que no le vas a permitir que haga las cosas mal, como si fuera tu empleado. Porque una vez más, yo lo que veo es que los votantes votan con el corazón. Ay, lo quiero tanto, es tan bueno que lo voy a dejar que haga lo que quiera. No, tienes que ser exigente con tus representantes, con tus servidores públicos, porque si no lo eres, entonces tú serás el culpable de que generación tras generación los candidatos, los políticos, los funcionarios nos mienten, constantemente nos mienten. ¿Por qué? Porque saben, porque entienden que su base de votantes los van a defender siempre. Y sabiendo eso, tú estás siendo culpable de que el gobierno mal gobierne a un país. Bien, hasta luego. Bye bye.